Amén. Damos gracias a Dios porque hemos estado avanzando en esta carta a los hebreos y cada domingo vamos analizando el contexto, las aplicaciones, avanzando hasta terminar esta carta. Vamos a iniciar ya el capítulo 4 porque habíamos ya leído el final del capítulo 3, pero vamos a hacer la transición. Vamos a leer del 17 al 19 del capítulo 3 y vamos a pasar al capítulo 4 porque recordemos que es una sola carta escrita. No habían capítulos o números. Entonces está todo dentro de un solo contexto que va tratando el autor. Obviamente nosotros colocamos capítulos y números para poder guiarnos más fácil. Bien, vamos entonces con el 17, 3:17 para poder hacer memoria y recordar lo que hemos visto, ¿no? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, tomando un contexto histórico de la incredulidad de los judíos en la generación en el desierto, perecieron. Así también está tomando esta situación porque el autor veía esa incredulidad del pasado, la estaba viendo ahora en el presente. Por eso empieza a tratar fuertemente con los hebreos. ¿Y cuál incredulidad? Bueno, lo vemos desde el contexto del capítulo 1 y va a ser toda la carta que es Cristo. Incredulidad hacia el Cristo. Y eso es lo que está tratando el autor. Vamos ahora con el versículo del capítulo 4:1. Dice, temamos pues. ¿Por qué? Porque acaba de hablar de los que perecieron en el desierto por incredulidad. Entonces él está diciendo, temamos pues, no repitáis esta actitud, hebreos. Temed, importante, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, hablando del descanso del Señor cuando creó y descansó en el día séptimo. Ya lo vamos a ver en el versículo que viene. Bien, entonces el autor de Hebreo invita a temer por la incredulidad que él está observando. Temed eh, para que puedan entrar, dice, al reposo de Dios, permaneciendo aún en la promesa en entrar en su reposo. O sea, no han entrado, todavía esperan esa promesa, pero él les dice que ya está. Alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. ¿Y cómo los hebreos pueden alcanzar el reposo de Dios? En Cristo. ¿Cómo nosotros alcanzamos el reposo de Dios, el descanso que Dios ofrece? En Cristo, creyendo en Cristo, en fe. Y lo importante es que el Evangelio, las buenas nuevas, siempre ha estado en toda la Escritura. No empezó solamente a través del ministerio de Cristo, sino que en el ministerio de Cristo enfatizó más y dio más claridad, pero ya estaba presente en toda la Escritura. Y cuando digo en toda la Escritura, digo en toda la historia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cómo? A ellos. ¿A qué se refiere? Al pasado, a los hebreos que no entraron en el desierto. Por eso el Evangelio abarca toda la Escritura.
Y como el Evangelio abarca toda la Escritura, abarca diferentes temas, así como la salvación de nuestras almas o la resurrección de nuestro cuerpo, también habla de la salvación o la ética de alguna manera de la familia. Hay temas de familia, hay temas de labor del hijo o del padre, o la manera de trabajar, los deberes del hijo, la manera de trabajar, la manera de descansar, la sabiduría, la prudencia. Todos esos aspectos son parte también del Evangelio, no los podemos cortar. Entonces, el Evangelio es toda la Escritura, y toda la Escritura habla de diferentes temas. Así que ellos también oyeron el Evangelio. ¿Y cómo lo oyeron? Pues Dios era el Salvador. En los Salmos se puede ver explícitamente cómo David, o en el profeta Habacuc, ¿no? El justo por la fe vivirá. David decía, solamente el Señor es el Salvador. Entonces esa mentalidad de Dios es Salvador, restaurador, ya estaba presente desde Génesis, cuando Él iba a dar en la descendencia de la mujer un Salvador, porque el hombre ya sabía que necesitaba a alguien. Entonces, ¿y qué le pasó a esta generación en el desierto? Y lo dice, escucharon el Evangelio, escucharon la ley de Dios, escucharon la palabra de Dios, fue entregada, que Dios es Salvador, libertador, vieron todas las obras de Dios, la escucharon, pero no acompañada por fe, por no, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea, no había una creencia, una base firme en abrazar estas verdades. Y viendo todo eso, vemos la inestabilidad. ¿Por qué? Porque no había fe. Cuando hay fe, hay estabilidad en el creyente, porque hay certeza, seguridad y esperanza. Pero cuando vemos el testimonio del pueblo en el desierto, vemos que había inseguridad, queja, llanto, enojo, eh, queriendo volver a la fe de Egipto. Entonces por eso vino esta incredulidad. El 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y ahí hablamos los que hemos creído, de la manera que se dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así que esa generación no entró, pero el autor dice, pero los que hemos creído entramos ya en el reposo, en el descanso. ¿Por qué? Porque hemos creído. Y hemos creído con fe. Esa fe que da Dios. Al mostrar el antecedente histórico de aquellos hebreos que no entraron al reposo, el autor los invita a temer, a tomar el asunto con seriedad. No se debe tomar a la ligera un asunto que determina la identidad y el destino de la vida. Por eso él decía, temed. Los hebreos en el desierto tomaron su identidad de incredulidad hacia Dios, por lo tanto su destino fue perecer. Así también los hebreos de hoy, y a nosotros los cristianos, ¿no? No tomamos esto a la ligera, porque es un asunto que determina nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Cristo, y nuestro futuro, nuestro destino en la vida. La promesa de entrar en el reposo del Señor sigue en pie. Es Cristo. Jesús vendrá otra vez, y aquel que no entró en su reposo, el Señor lo condenará. Sigamos. Se ha anunciado y sigue anunciándose el Evangelio del reino de Dios. Hay dos respuestas. Una obrada por el Espíritu Santo en el corazón del hombre, donde regenerando responde con arrepentimiento y cree con fe. Y la otra respuesta es de incredulidad. Niega y rehúsa creer, provenida de un corazón endurecido.
Y por eso cita el Salmo. Ya lo va a citar de nuevo. Eh, Versículo 4 del capítulo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Bien, de aquí tomamos un punto importante también. Como dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, hablando de la creación de Dios, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Cuando Dios entonces reposó de su gran obra en la creación. Entonces estamos hablando del reposo hacia la tierra prometida que Dios da, y el reposo que Dios hizo también al terminar la creación. Y vamos a ver por qué toma estos temas. En la creación reposó Dios en el séptimo día. Reposo que ahora de forma de territorio no compartió con la primera generación de hebreos en el desierto. La tierra prometida era un recordatorio del jardín del Edén. Recordamos a Adán y Eva que fueron expulsados del jardín por desobedientes. Y los hebreos fueron expulsados de alguna manera de la tierra de Canaán de no entrar por desobedientes. Así también los desobedientes del pueblo no entraron a la tierra que fluye leche y miel, a lo que el hebreo le llama el reposo del Señor. Y en esa tierra donde iba a llegar el pueblo de Dios, iban a poner en práctica también los días fechados de descanso, de reposo, que duraban un día, en unas ocasiones 2 días, y también duraba un año. Y el autor cuando usa reposo, literalmente está usando sabbat, que traducido es descanso, receso. Y va a decir el autor, pero queda un sabbat, queda un descanso. Porque los descansos que Dios fechó no eran absolutos, no terminaba ahí. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita enseguida. Bien. Por eso la tierra que Dios iba a dar fluía leche y miel. Era una tierra bendecida por Dios. Por eso llamamos que es como un recordatorio al inicio. Es un recordatorio a la creación sin pecado. Y era lo que está marcando Dios a la restauración total también. Bien, entonces vemos, y así también todo aquel que no entra en el reposo de Dios es porque está rechazando a Cristo. Está rechazando a Cristo. Las buenas nuevas está presente a lo largo de la escritura, como bien les dije, ¿no? Y el autor pone en evidencia que los hebreos en el desierto escucharon las buenas nuevas, que el Señor es el libertador y salvador del hombre y la creación. Debían tener fe en la provisión que Dios haría más adelante, pero no tuvieron fe, por lo tanto no dieron fruto de obediencia. Si no hay fe, no hay fruto de obediencia. ¿Por qué? Porque estás creyendo en algo, en duda. No tener fe es tener duda. Y si tenían duda de las promesas de Dios, empezaron a buscar otras opciones. Por eso el pueblo empezó también a copiar a las otras naciones. ¿Dónde está esa fe firme de entregarse a lo que Dios dice? Seguimos. Hebreos 4:7. Dios otra vez fija un día. Está hablando el autor. Dios otra vez fija un día. Y dice hoy. Así como Dios fijaba los sabbat, los días de descanso, en el antiguo pacto,
había un orden de 7 días, si no me equivoco, empezaba el 14 de David y ahí se contaba 7 días más. 7 días más se fechaban. También estaba el año sabático, el año jubileo. Son el reposo que Dios daba al pueblo, le enseñaba y tenían sus fechas, su tiempo. Pero el autor dice, Dios otra vez fija, ya no como en el antiguo pacto. ¿Y cuál es y los hebreos al leer, ellos se preguntarían, pero ¿cuál es ese día que Dios fija ahora? Él dice, hoy, porque hoy puedes entrar al reposo. No necesitas ya esperar un día o un cierto año o cierta fecha determinada para entrar a descansar en el Señor, sino que hoy es, creed pues en Cristo y entras a reposar. Entonces eso es lo que ha fijado hoy, todo el tiempo. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por lo tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, entonces empieza a citar a David, ¿no? Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Dios ha hablado por el Hijo. No endurezcáis lo que Dios ha hablado por el Hijo. Y es importante lo que dice, porque si Josué le hubiera dado reposo, porque entraron con Josué, ¿se acuerdan? A la tierra prometida. Le dio ese reposo figurado. Era un reposo figurado. Por eso dice que, porque si Josué le hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese día que entraron. Y de los reposos que ellos guardarían en esa tierra prometida. Y Dios empieza a hablar de otro reposo. Porque si Josué hubiera dado el reposo que Dios, o el reposo, descanso absoluto, entonces Dios no hablaría de otro reposo. Porque el reposo que Josué dio al pueblo apuntaba a un reposo mayor, es lo que está diciendo. Era sombra de algo que iba a venir mayor. Todas las fechas del Sabbat que guardaba el pueblo judío en la tierra prometida eran sombra, enseñaban que venía el reposo absoluto. Y el día de jubileo llegó cuando Jesús lee Isaías. Este tiempo ha llegado, se ha cumplido. El reposo del Señor ha llegado. Por eso él lee la cita de Isaías en cuanto habla al jubileo, el año jubileo. Cuando lee en la sinagoga Isaías y él dice se ha cumplido. Entonces queda por lo tanto un reposo porque lo que Josué dio todavía no era total. Faltaba. Por tanto queda un reposo sagrado. Los otros apuntaban, pero ya no son. Es un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios fija un día que es hoy, ¿no? Lo vemos en el texto. El reposo no termina en la entrada a la tierra prometida con Josué. Las fechas de Sabbat, que duraban un día, 2 días, un año, que el pueblo guardaba en la tierra prometida, no termina allí, ¿no? Ese no era el descanso en absoluto. Esto era un tipo, una sombra que apuntaba al verdadero descanso, o sea, al verdadero Sabbat. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es el Hijo de Dios. Por lo tanto, los Sabbat en la tierra prometida quedan sin vigencia al llegar
el verdadero Sabbat. Descansamos en el Hijo. El antiguo pacto y toda la sombra tenían un propósito: esperar el nuevo pacto y el Mesías. Los Sabbat que guardaban no eran malos, eran con el propósito hasta llegar el Mesías. Entonces aquellos que quieren sujetarse a los Sabbat del antiguo pacto, uno, lo están haciendo mal; dos, ya no es obligatorio. Lo están haciendo mal porque no son las fechas que están registradas en el Antiguo Testamento. Guardan cierto día. Y tres, el Sabbat del nuevo pacto es en Cristo. El día del Señor lo tomamos en Cristo. Y los días domingos, porque fue el día en donde bajó el Espíritu Santo, donde los cristianos se juntaban al compartir la Santa Cena, porque Jesús resucitó en ese día. Por eso todo apunta a Jesús. Y ya no hay fechas de calendario para fijar esos días. Entonces los adventistas del séptimo día, que quieren guardar el Sabbat, no reconocen esto. No están viendo lo que el autor de Hebreo enseña. Exactamente, no lo han entendido. No ven la transición de la continuidad y descontinuidad que hay entre los dos pactos. Entonces los Sabbat eran una sombra, un tipo que apuntaba al verdadero descanso en el Hijo. Exactamente. Por lo tanto, los Sabbat en la tierra prometida quedan sin vigencia al llegar el verdadero Sabbat que ofrece el Hijo. Si el Hijo habló, no endurezcáis vuestros corazones. Es lo que está haciendo, tratando con los hebreos. Los hebreos no querían dejar. Es lo mismo que la Pascua. La Pascua nosotros ya no la celebramos por fecha, sacrificando los corderitos, porque hubo una transición también. Por eso ahora es la cena del Señor, los elementos, el vino y el pan. Y Jesús dijo, hacedlo en memoria de mí, ¿cuántas veces? No dijo, estas son las fechas, estas son... Porque hubo una transición. La Pascua enseñaba algo a la verdadera Pascua. Pasa con el Sabbat, pasa por la Pascua. Y así vamos a seguir, porque el autor va a tocar las sombras que quedan. Son leyes ceremoniales que son temporales. ¿Por qué temporales? Porque esperaban a Cristo. Y así va a tratar con varias leyes temporales que apuntaban a Cristo, enseñaban a Cristo. Bien, y vamos a leer para terminar, porque todo esto está en contexto en el Hijo. Y vamos entonces a ver qué es lo que dijo el Hijo. Vamos a Mateo 11, para terminar y aprender lo que el autor nos está diciendo. En el contexto de que no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy, Dios ha hablado. Oís. Y vamos a leer el 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos escuchado, Señor, y no queremos endurecer a la voz. No queremos endurecer, Señor, y rehusar a lo que tú nos dices en tu palabra hoy en día.
Cristo ofrece el descanso. Él es manso y humilde. Él es el enviado. Gracias, Señor, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Ven a mí y te daré descansar. Tomamos, Señor, tu palabra y la creemos, Señor, con fe. Porque tú enseñaste al pueblo a esperar al Mesías, enseñándole al descansar a través de la tierra prometida, recordando en el Edén. Y en la tierra, Señor, guardar ciertas fechas y años para poder experimentar pequeñamente lo que había de venir. Y vino tu Hijo y nos dio ese descanso que necesitábamos, ese alivio, esa paz que a través de las dificultades y problemas permanece en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el descanso que nos da en tu Hijo. Y queremos, Señor, seguir adelante, porque en Cristo, Señor, estamos, Señor, en la tierra prometida. En Cristo estamos, Señor, en tu descanso, Señor. Entramos en Él, como dice Hebreo. Entramos, porque somos pueblo tuyo. Y nuestra fe se afirme cada día más al oír tu palabra. Que al oír tu palabra, Señor, en nosotros, al escuchar, esté acompañada por esa fe, por esa certeza, en ese creer firme, sin dudar, sin tomarla a la ligera, sino con temor y temblor, amándote, porque nos has hecho entrar a la salvación de tu Hijo. Esa es nuestra identidad y es nuestro destino, estar contigo, porque tú eres nuestro Salvador y Libertador. Y a ti te damos gracias por lo que nos has dado algo grande que no merecíamos a través de Cristo. Nos has dado, Señor, el descanso que no merecíamos. Desde la esclavitud de nuestra maldad, de nuestra rebelión, de cada día distorsionándonos, tú nos libraste de todo eso, nos adoptaste y somos ciudadanos de tu reino. Gracias por limpiarnos, por restaurarnos y porque somos dignos de ti, gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.